Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, para que nos permita continuar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias por esta libertad que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos permites escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tú nos acompañes, para que tú nos bendigas, para que sea de bendición este día, Señor. Te pedimos para que tú prepares el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de la gente que también nos escucha en internet, para que tú los guardes, Señor, sobre todo para que tú les permitas que puedan estar receptivos y para que tu palabra pueda quebrantar esos corazones, Señor, y puedan aceptarte, y puedan ser salvos y puedan entregarte su vida, Señor. Te pedimos para que tú nos guardes, para que tú también guardes a toda aquella gente donde se predica tu palabra el día de hoy, para que tú también lleves de tu palabra tu salvación a mucha gente y puedan también arrepentirse y puedan ser salvos. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes y para que tú nos des bendición también en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir a un pasaje. Vamos al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver el versículo 21. Esta es una de los pasajes más representativos, bueno, de los tantos, ¿verdad? Hay muchos, sin embargo, de este pasaje se ha hablado bastante, ¿verdad? Vamos a ver la vida de Elías. Vamos a ver uno de los profetas, a quien le llamaban el profeta de fuego. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es correcto. Digo, estamos haciendo aquí un paréntesis, vamos a ver exactamente el tema, ¿verdad? Es cuando Elías se enfrenta contra los profetas de Baal. Y resulta que estos profetas, ¿verdad? El otro día hablábamos de estos profetas de Baal, y resulta que el pueblo de Israel, pues servía a Dios, pero pues también a los profetas de Baal, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy que precisamente ese es un tema hasta la actualidad. Hay mucha gente que pues sirve a Dios, pero tiene otras cosas por ahí, ¿verdad? En ese caso, llega un momento en el que Elías se enfrenta a toda esa gente y le dice algo bien interesante. Hace una pregunta. Le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Tú sabes qué es claudicar? ¿Qué es eso de claudicar? Porque suena muy, ¿cómo se llama? Romántico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es claudicar, verdad? Resulta que claudicar en hebreo, esta palabra es pasaj, y aquí significa vacilar y dudar. Eso es claudicar. Este pasaje, ¿verdad? Cuando está hablando aquí, cuando Elías les está preguntando, es porque el pueblo estaba dudando entre dos ideas. Oye, ¿sirvo a Dios? No, espérame. Un ratito para con Dios. No, un ratito nos vamos aquí con Baal. Eso es ser indeciso. Es no saber qué camino tomar. Porque te da lo mismo, ¿verdad? Pues un rato aquí con Dios, un rato en el mundo, ¿verdad? Un pie en el mundo, dicen, y otro con Dios. ¿Eso será cierto? Ahora, ¿por qué la gente vacila? Entonces, ¿por qué vacilas entre dos cosas? Porque no sabes cuál decidir. Porque las ves iguales. Porque te parecen iguales. Entonces viene la duda, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? O me voy para acá, me voy para allá, ¿verdad? Entonces cedes ante la tentación, ante la presión. Y puede ser por debilidad, por miedo y hasta por falta de fe, que es lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Este término de claudicar en el latín, ¿verdad? Viene de la palabra claudicare, que significa cojear, es decir, trastabillar, ¿verdad? Se usa metafóricamente para describir una posición de inestabilidad que lleva a fallar o abandonarse. Es como cuando una persona va caminando, ¿verdad? Y pisa una piedrita y pues se empieza a desestabilizarse y empieza a desbalancearse hasta que se cae. Eso es claudicar. Nosotros muchas veces dudamos, ¿verdad? Vacilamos cuando tenemos que elegir algo, ¿verdad? Porque las opciones que te dan, pues parecen iguales. Dices, oye, me voy o con melón o con sandía, ¿verdad? Como dicen. Desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y desde tu perspectiva, pues te da lo mismo. Parecen, pues todas buenas, ¿verdad? Es natural confundir fácilmente, ¿verdad? Dos cosas, pues cuando se parecen o cuando suenan igual, ¿verdad? O cuando se confunden con el medio ambiente. Es, por ejemplo, ¿verdad? Cuando a ti se te cae un pequeño cristalito en el piso, pero no en cualquier piso, ¿verdad? Se te cae en un piso, ¿verdad? De mármol blanco. Se te ha caído un pedazo de cristal transparente en un piso de mármol blanco, es casi imposible que lo detectes. ¿Por qué? Porque se confunde, ¿verdad? Se pierde fácilmente y no lo puedes identificar.
De hecho, te tienes que inclusive poner al nivel de piso y lo ves de lado, porque si lo ves desde arriba, pues no ves nada. Se pierde, ¿verdad? Pero cuando se cae un pedazo de cartulina blanca en un piso oscuro, pues es muy fácil identificarlo, porque no hay nada común entre ambos, porque uno es de un color y otro es del otro color totalmente distinto. Su material es diferente, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Confundir cosas totalmente diferentes y opuestas en la vida espiritual sí sucede. Pareciera como que no, ¿verdad? Oye, es ilógico que tú confundas, ¿verdad? El blanco con el negro. Pues sí, en la vida espiritual sí sucede. Ahorita precisamente vamos a ver esto, ¿verdad? Aunque parezca increíble, ¿verdad? En este mundo hay personas que confunden lo más elemental, lo que un niño pequeño podría distinguir sin problemas, los adultos lo pasan por alto. Y vamos a ver que vamos a ir, vivimos ya en una sociedad en la que la gente, ¿verdad? Le da lo mismo cualquier cosa. En el mundo, ¿verdad? Hay una frase que dicen que se confunde la gimnasia con la magnesia. Y es un dicho popular, ¿verdad? Que significa confundir, ¿verdad? Y no distinguir una cosa de otra. ¿Sabes por qué confunden la gimnasia con la magnesia? Porque se parecen. Fonéticamente se parecen. Nada más. Porque suenan, pues igual, ¿verdad? Te da lo mismo, ¿verdad? Pero realmente son cosas diferentes, ¿verdad? Cuando confundes la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Es cuando pierdes el verdadero sentido de algo. Es muy fácil confundirlo, ¿verdad? Con cualquier cosa que aparentemente se parece, pero nada que ver, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿verdad? En la gimnasia con la magnesia es una de tantas, ¿verdad? Hay palabras que se parecen, pero son totalmente distintas, ¿verdad? Hay gente que confunde la aptitud con la actitud. ¿Y sabes qué es la aptitud y qué es la actitud? La actitud es cómo haces las cosas. Hay gente que hace las cosas, pero las hace de mala gana. Eso es actitud. Y la aptitud es cómo podemos hacer, qué podemos hacer. Es cuáles son tus habilidades. Y no es lo mismo, ¿verdad? Y se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? El prejuicio con el perjuicio. El prejuicio, ¿verdad? Es una evaluación previa y anticipada. Es decir, tú haces un prejuicio de una persona sin conocerla, sin preguntarle, ¿verdad? El perjuicio, por otro lado, es un daño. Es el daño que se provoca a una persona, ¿verdad? Entonces, como vemos, solamente porque las palabras suenan parecido, ¿verdad? No significa que sean lo mismo. De hecho, no tienen nada que ver una con la otra. Es muy común, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Se confunda y que confundan la gimnasia con la magnesia. Sí, se la confunden. Solo porque suenan bonito, ¿verdad? Todos estos ejemplos, ¿verdad? Parecen muy obvios y parecen evidentes, imposibles de confundir. Sin embargo, en la vida espiritual, ¿verdad? La realidad es que este tipo de confusión es más común de lo que nos imaginamos. Parece, ¿verdad? Como que no debería de ser, sin embargo, sucede. Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale, ¿verdad? ¿Te acuerdas que salen y los empieza a liderar Moisés y Aarón? Dos personas, ¿verdad? Que Dios había puesto para sacar al pueblo de Israel. Y efectivamente lo sacan y lo empiezan a llevar por un desierto. Dice que Dios había apartado de la tribu de Leví, ¿verdad? Especialmente a estos dos hermanos. Escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. No eran cualquier persona, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Cuando Dios le dio la ley y los mandamientos, Moisés siempre fue el que fue llamado a subir al monte, no Aarón. Y Aarón era el que tenía la posición, ¿no? Era el que Dios había llamado, él iba a ser el sacerdote. Ahora pregunta, ¿por qué Aarón no fue llamado? ¿Sí sabías por qué? Exactamente, la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Aarón nunca fue llamado al monte? Si él era el que iba a tener el nombramiento, la autoridad y la posición de no sacerdote. En realidad, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Pero no lo llamó Dios. ¿Sabes por qué? Porque quien los llamó fue Dios. Y Dios no ve los títulos ni la posición de nadie. Él ve el corazón. Y Aarón no tenía un corazón perfecto como el de Moisés. Lo mismo pasa con nosotros. Hay mucha gente que dice mil cosas y se sienten muy espirituales. Pero quien Dios llama es a otra persona que nada que ver. Porque Dios ve su corazón. Hay que recordar que Dios no usa a una persona renombrada, sino una persona entregada, que no es lo mismo. Parecen lo mismo, sin embargo no lo son. Y para Dios eso hace toda la diferencia. Por eso cuando Dios los manda a llamar, dice que Moisés suba al monte. Aarón, oye, espérame,
falta todavía trabajar contigo, ¿verdad? Esa es precisamente la razón por la que muchos creyentes pierden el rumbo y se desvían. Y empiezan a creer cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Incluso empiezan a decir cosas que Dios no dijo. De ahí nacen todas las religiones. Las religiones parten de un pequeño versículo, de parte de un versículo. Ahorita hablábamos de eso. Ese es el peligro de las traducciones. Para que le entienda mejor la gente. Pues no. Si Dios hubiera querido, ¿verdad? Es como hablábamos el otro día, ¿verdad? ¿Por qué Dios dejó la Biblia de esa forma? Pues porque Él es soberano. Y así se tiene que respetar, ¿verdad? No, Señor, yo creo que te equivocaste. Yo creo que la pusiste muy compleja, yo la voy a poner más sencilla para que la gente te entienda, ¿verdad? Parece espiritual el propósito, pero realmente es letal el cambiarlo, ¿verdad? Hay mucha gente que se excusa con pretextos, ¿verdad? De que el pastor me dijo, el líder hizo esto y aquello. Y entonces, pues ellos como ahí van atrás de todos, ¿verdad? Pues porque todos los líderes lo hacen. En el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Moisés bajó del monte, vio que, ¿qué estaba haciendo Aarón? Vamos a Éxodo, capítulo 32, porque es increíble. Vamos a ver muchos, digo, no todo el libro no sí, el capítulo 32, pero vamos a ver varios pasajes aquí en Éxodo 32 y vamos a ver que Moisés, ¿verdad? Estaba muy ocupado con muchas actividades con Dios. Dice, y en ese momento, ¿verdad? Se baja. ¿Y qué le dice aquí a Aarón, verdad? ¿Qué dice el 21 nada más? Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Dice, ¿en dónde te perdiste, Aarón? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese extremo? Esa es la recriminación de Moisés. O sea, cuando Moisés baja, ¿verdad? Él está con Dios, imagínense la escena, y baja y ve a Aarón perdido en la idolatría. Oye, espérate, ¿íbamos bien? ¿Dónde te perdiste a tal grado que hiciste esto? ¿Cuál es la contestación de Aarón? Versículo 22. Fíjense nada más cómo contesta Aarón. Y respondió Aarón: No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Imagínate, tú contestas. Y eso así contesta mucha gente. No te enojes. Ay, no seas exagerado. Tú conoces al pueblo, ni te hagas, ¿verdad? Que es inclinado al mal. Ya sabes que esto pues, así les gusta. No te enojes, ¿verdad? Mucha gente trata de minimizar el pecado. Hombre, pues si no es para tanto, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Lo mismo pasa, ¿verdad? En la actualidad. Hay mucha gente, muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen, no, hombre, pues si no es para tanto, pues nada más estoy aquí, ¿verdad? Yo no estoy fumando, no estoy tomando, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Siempre minimizando lo que Dios llama el pecado. El que quieran quitar la santidad, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Que tú estás en medio de un grupo de gente, pues que es inclinado al mal. Pues ni modo, ¿verdad? Pues ahí vas a andar como pez en el agua con ellos. Pues es que es inclinado al mal. Versículo 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Imagínate que todavía le está diciendo a Moisés, ¿y sabes qué? Para acabarle a enamorar, tú tienes la culpa. Oye, pues te estamos buscando y no apareces, maestro. 40 días allá. No, pues dijimos, ya se murió, ¿verdad? El que sigue. Y todavía le recriminan a Moisés. Hay gente de esta naturaleza hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Y cómo empieza todo esto, verdad? ¿Qué hace Aarón cuando no aparece Moisés? ¿Se puso triste? Pues no, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya se quedó por allá. A ver quién sabe qué pasó con Moisés, ¿verdad? ¿Qué hace Aarón ante la presión? Versículo 24. Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Fíjense cómo, hasta qué grado llega, ¿verdad? Y entonces yo le respondí, ¿verdad? ¿Quién tiene oro? No les dijo plata, no les dijo bronce, no le dije, a ver, entrégame las joyas. ¿Quién tiene oro? Pues casi los vamos a probar, ¿verdad? Apartadlo, a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Y qué crees? Y me lo dieron. Dice aquí, ¿verdad? Es como los borrachos. No tienen para comer. Pero diles, van a hacer una borrachera en tal lado y no sabe dónde sacan. Y sacan y ahí están las botellas, ¿verdad?
y están las cervezas, y hacen una mega pachanga, pero no tienen dinero. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde sacan? No lo sé, ¿verdad? Como dice aquí, ¿quién tiene oro? A ver, ¿de dónde lo sacaron? Pues se lo dieron. Y luego, pues a un pretexto absurdo, ¿verdad? Pues yo le eché en el fuego y salió este becerro, ¿verdad? Así a poco solito sale, y además salió un becerro, ¿verdad? Un becerro de oro. Esta es la justificación más común de toda la gente. Echarle la culpa a los demás. Porque pues los demás también lo hacen. Entonces, si los demás lo hacen, pues todos lo podemos hacer, ¿verdad? Porque significa que entonces está bien. Vamos a ver aquí realmente uno de los pasajes, ¿verdad? Una de las reprensiones, exhortaciones más grandes que tiene Dios para los hijos de él. Vamos a Jeremías, capítulo 5 y versículo 31. Porque ese tipo de gente, ¿verdad?, que trae estas excusas y estos pretextos de esta naturaleza, no se ha quedado nada más en la época de Moisés. Y entonces, ¿verdad?, Dios tiene que continuar con esta reprensión. Y aquí dice exactamente qué es lo que pasó, ¿verdad? Jeremías capítulo 5 y versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis con el día y el fin? Dice, efectivamente, los profetas profetizaron mentira. Dice, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea, todos contra todos, ¿verdad? Todos confabulados para andar en el pecado, ¿verdad? Bien acuaches. Dice, ¿y cuál fue el problema? Y mi pueblo así lo quiso. No solamente los sacerdotes, ¿verdad? No solamente los profetas fallaron. Dice, el mismo pueblo así lo quiso. ¿Saben por qué una persona termina en el mundo? Porque así quiere. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? 22:11. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Y el que es injusto, siga siendo injusto todavía. Y el que es santo, practique la justicia todavía. Y el que es justo, practique todavía la justicia. Dios, ¿verdad?, dice que si una persona quiere andar en el mundo, pues que le siga en el mundo. Dios quiere gente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente ese tema. Dios quiere gente que esté decidida, que tome una determinación valiente. No que ande entre azul y buenas noches, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, ¿verdad?, es bien fácil criticar y juzgar al pueblo de Israel por su idolatría. ¿Cómo es posible, verdad, que hayan caído en eso, verdad? Ahora que nosotros lo leemos aquí en Éxodo, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿y por qué el pueblo hizo algo semejante, verdad? Y nos parece increíble. El mismo caso de Aarón, ¿verdad?, por su carácter débil y pusilánime. Oye, ¿cómo Aarón permitió eso, verdad? Pero analiza tu vida, ya no la de Aarón. ¿Tú también te has alejado de Dios? ¿Por ahí también tienes tu becerrillo de oro? Vamos a Jeremías, ahora el capítulo 19, versículo 5. Y esto viene, ¿verdad?, porque mucha gente, muchos cristianos, hacen lo que quieren con la Biblia. Lo que Dios ni se le ocurrió. Jeremías capítulo 19, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Qué cosas tan tremendas. Y de esto, hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen en las mismas, ¿verdad? Dice, cosa que no les mandé, ni siquiera hablé. Bueno, ni siquiera me vino al pensamiento. Dice, ¿de dónde se sacan tantas cosas, verdad? Hoy hay tantos pseudo predicadores, ¿verdad?, que enseñan cada cosa que tú dices, oye, ¿y eso en dónde está en la Biblia? ¿Qué fundamento bíblico tiene? Ninguno. Bueno, ¿y entonces de dónde se lo sacan? Pues como dice aquí, se lo están inventando. Dios dijo, yo ni siquiera hablé, ni les mandé, ni siquiera se me ocurrió, ¿verdad? Hoy hay mucha gente que se desvía fácilmente porque no permanecen firmes en la palabra de Dios. Y entonces empiezan a hacer cosas que a Dios ni siquiera se le han ocurrido, que Dios ni siquiera se imagina. Por eso es tan importante, ¿verdad?, no perder de nuestra vista siempre la palabra de Dios. Vamos a ver otra exhortación, ¿verdad?, que es bien importante. Vamos a Isaías, capítulo 8 y versículo 20. ¿Por qué la gente termina haciendo cosas que Dios no les mandó? Ahorita vamos a ver, y es tremendo, ¿eh? Dios no se anda por las ramas. Nosotros somos los que siempre andamos entre azul y buenas noches, pero Dios no. Cuando Dios nos habla es bien tajante, ¿verdad? Isaías 8 y versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Qué tremendo. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y el testimonio?
Pero la ley del testimonio se refiere a la Biblia. ¿Cuántas personas, cuando tienen un problema, corren a la Biblia? Si no corren a la Biblia, ¿verdad? Y corren a cualquier otra cosa en los problemas, ¿verdad? Es como dice aquí, porque no les ha amanecido. Así de claro. No hay términos medios. Pues es que el pobrecito se está enfriando, ¿verdad? Dice, no les ha amanecido. Aquí esa frase, ¿verdad? Cuando dice no les ha amanecido, eso significa que aún están en tinieblas. Aunque digan lo que digan, ¿verdad? Aunque sean hijos de Dios, aunque sean muy entregados, entre comillas, ¿verdad? Aunque sean líderes de una gran iglesia, aunque lleven una Biblia cargando en las manos, ¿verdad? Incluso aunque prediquen muy bonito los fines de semana, si una persona no corre a Dios, es porque no conoce la luz. Porque como dice aquí, aún está en tinieblas. Y en palabras de Dios, ¿verdad? No les ha amanecido. Así de fácil. Entonces, pueden poner 1000 pretextos, ¿verdad? Ahora, el ver este grado, ¿verdad? De juicio, ¿verdad? Como dice aquí, parece muy drástico y a veces exagerado, sí. Sin embargo, ¿verdad? Ese es exactamente el estándar de Dios. Sí, es demasiado alto. Es demasiado estricto. Y quien no lo ve de esa forma, como dice aquí, ¿verdad? En Isaías, pues es porque no le ha amanecido. Porque anda en las tinieblas. Hay mucha gente, ¿verdad? Que tú les preguntas, oye, ¿por qué haces tal o cual cosa? Dice, pues es que yo no le veo nada de malo. Para mí está súper bien, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es totalmente comprensible. Como dice aquí, dice, porque eso comprueba que efectivamente no les ha amanecido. Si una persona puede andar en el mundo tan tranquilo, sin que le vea nada de malo, pues no le ha amanecido. Eso significa que anda en tinieblas. Por eso una de las cosas, ¿verdad? Por eso veíamos ahorita, ¿verdad? Más que criticar al pueblo de Israel, más que criticar a Aarón, ¿verdad? Analiza mejor tu vida. Ve tus acciones, tus prioridades, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tus actividades diarias. Ahí es a donde tienes que enfocarte. Hay cristianos, ¿verdad? Que salen de la mesa de la comunión para irse derechito y sin escalas a la mesa de los demonios. Increíble, ¿no? Pero es cierto, hay gente que así lo hace y no le ve nada de malo. A mí me tocó, ¿verdad? Bueno, estuvimos en Estados Unidos, ¿verdad? Gente que llegaba a la iglesia fumando y había unos ceniceros en la entrada. Estaban en el servicio de las mañanas, jiji, cantando muy contento y después se salían. ¿Y a dónde creen que iban? A los antros de vicio. ¿Les parece lógico? Pues es que no tiene nada de malo. Yo estoy yendo a la iglesia, decían ellos, ¿verdad? Yo traigo una Biblia en las manos. Por eso dice Isaías 5:20, ¿verdad? Ay, de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué hacen de la luz? Tinieblas. Y de las tinieblas hacen luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Parece algo como demasiado trillado, ¿verdad? Él está repite y repite y repite lo mismo. En este versículo Dios solo menciona 3 ejemplos y está comparando, ¿verdad? Lo malo por un lado y lo bueno. Las tinieblas y la luz. Lo dulce y lo amargo. Todos estos ejemplos, ¿verdad? Y nada más son 3, ¿verdad? Nos hablan no solamente de cosas parecidas, está hablando de lo contrario, de lo opuesto. Es todo lo contrario lo uno de lo otro. Sí, y la gente te da lo mismo, lo malo que lo bueno, la luz que las tinieblas. Es por eso que en la Biblia hay tantos y tantos ejemplos, ¿verdad? De estos casos. Ahorita veíamos el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando salen de Egipto, ¿verdad? Y Moisés es llamado al monte. ¿A qué fue llamado al monte? A recibir la ley de parte de Dios y una serie de instrucciones. Iban a hacer un famoso tabernáculo. Y Dios le dijo, necesito que hagas esto y esto y esto. Del capítulo 25 al capítulo 32. Es una serie de instrucciones que Dios le da a Moisés. ¿Y saben qué estaba haciendo Moisés? Escribe y escribe y escribe, escribe para que no se le fueran los detalles. Es lo que estaba haciendo. Estaba, ahora sí que, súper ocupado. No estaba perdiendo el tiempo, ¿verdad? Moisés estaba disfrutando en la presencia de Dios, mientras Dios le estaba dictando todo lo que tenía que hacer.
Inclusive en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que Dios le dijo, y vas a hacer vestiduras sacerdotales para los hijos de Aarón. Y a Aarón me lo vas a consagrar así y así y así y así, y va a ser mi sumo sacerdote. Cómo Moisés estaba enfocado en buscar la santidad, ¿verdad? Habían pasado 40 días y 40 noches. A Moisés se le hicieron como 40 minutitos, porque iba Dios, pero así, ¿verdad? Uno detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Tomando nota de las instrucciones, todos y cada uno de los detalles que Dios le estaba dando acerca del tabernáculo que iba a edificar. Las vestiduras, la consagración de sus hijos, la gente, ¿verdad? Habla acerca de dos personas muy especiales que Dios le iba a dar para que lo ayudaran a hacer las cosas. Entonces, por eso, inclusive les dio los nombres y le dijo, va a ser de la tribu de Dan, ¿verdad? A Isamac. Entonces, ellos le está dando Dios una serie de instrucciones, ¿verdad? Entonces, Moisés estaba muy atento. Hasta que Dios lo tiene que interrumpir. Espérate, Moisés, vamos a pararle ahí. Oye, Señor, ¿pero por qué? Éxodo 32, el versículo 7. Imagínense qué tremendo es esto. Moisés estaba a punta y a punta y él no estaba cansado, ¿eh? No había ido a comer, no había ido al baño, no había dormido, no se sentía exhausto, fatigado. ¿Qué dice Éxodo 32, 7? Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. A ver, Señor, espérate. Me acabo de subir. ¿Cómo que ya se corrompió? ¿En serio? Y versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense toda esta serie de cosas que le empieza a decir Dios. Dice, tenemos que detenernos, dice, porque tu pueblo se ha corrompido. Dice, sí, ese. Y por eso le especifica. Dice, el que sacaste de Egipto, ese mismo, bueno, ya se corrompió. Moisés se queda así, ¿cómo que se corrompió, Señor? Acabo de subirme, ¿verdad? Se han apartado, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés, pues en 40 minutos, ¿a qué hora le dieron tiempo de hacer tanta cosa? No lo creía, ¿verdad? Realmente lo creía pues porque Dios se lo había dicho. Moisés no tenía idea de que ya habían pasado 40 días. Él pensaba, pues si apenas acabo de subirme, Señor. ¿Ya se corrompieron? ¿Ya hicieron un becerro? No, no es cierto, no puede ser, Señor, todo esto, ¿verdad? Lo creyó solamente porque Dios se lo dijo, pero él estaba totalmente desconcertado. Oye, si los dejé bien hace 5 minutos, ¿verdad? Moisés estaba en el monte, ¿verdad? Y mientras él estaba en el monte, a Aarón se le hizo bien fácil confundir a Dios con un animal. Ni siquiera con una vaca, ¿verdad? ¿Saben qué es un becerro? Es la cría de la vaca, hasta que tiene 2, 3 años, ¿verdad? Es una vaquita chiquita, ¿verdad? Ni siquiera se alcanzó para la vaca completa. Ah, pero eso sí era de oro, ¿verdad? Pero no dejaba ser un becerro. Aarón además, ¿verdad? No conforme con su error, ¿verdad? Con su equivocación garrafal y personal, lo proclamó a los 4 vientos, llevándose también en medio, ¿a quién creen? A todo el pueblo de Israel, porque él era el sumo sacerdote, era el líder, el responsable de guiar espiritualmente a todo el pueblo. Y todavía le dice, Israel, aquí están tus dioses, ¿verdad? Dice, al día siguiente convocaron un día para Jehová. Y entonces les dice, ¿verdad? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, ¿verdad? Vamos a Éxodo 32, 4, ¿verdad? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y aquí cómo se contradice el mismo Aarón, ¿verdad? Dijo, pues yo le eché al fuego y salió, ¿verdad? Aquí le dice no. Dice, lo metieron y le dieron forma con el buril, hizo un becerro de fundición, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos va llevando y nos va diciendo, pues ni siquiera eso, ¿verdad? Ni siquiera saben decir mentiras bien, ¿verdad? Y todavía le dice a Israel, no le dice ya a su esposa, ¿verdad? No le dijo a los ancianos de Israel, agarró a todo el pueblo. Estos son tus dioses, ¿verdad? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahorita vamos a ver todavía qué tremendo es esto. Porque una cosa, ¿verdad? Es que a ti te digan las cosas y otra que vayas tú también, ¿verdad? Es totalmente comprensible que un ciego de nacimiento, alguien que no conoce la luz,
confunda los colores y las formas. Pero una persona en plena facultad de sus sentidos, con una vista perfecta, que también confunda el blanco con el negro, ni siquiera con el gris, ¿verdad? Con el marroncito, con el negro confundieron el blanco. Parece ilógico, ¿no? Y parece drástico, sin embargo, es la cruda realidad. Sí lo hicieron. Esta condición, ¿verdad?, de ceguera extrema es muy común. Es increíble, pero sí sucede, y mucho más frecuente de lo que pensamos y de lo que nos imaginamos. Y vamos a ver que no termina ahí, ¿verdad? No solamente es muy común, sino que es extremadamente contagiosa. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Con Aarón dice, y todo el pueblo, ¿verdad? Absolutamente todo el pueblo siguió a Aarón en su adoración a los ídolos. ¿Cómo es posible, verdad? Todo el pueblo ahí va atrás de él. No solo Aarón creyó, ¿verdad?, que ese frío, inútil e inerte objeto, ¿verdad?, becerro ese, era el Dios que los había sacado de Egipto, sino que todo el pueblo también se la creyó. Imagínense, ¿verdad?, cuántas personas salieron. Las que ya no hubieran salido, ¿verdad? Todo un pueblo. No hubo en toda esa gente una sola persona del pueblo que lo cuestionara, ¿verdad? Que se preguntara, que le dijera lo contrario. No hubo nadie. Vamos a 2 de Pedro 2:16. Qué triste es que no haya nadie que haya dicho, oye, Aarón, espérate, ¿qué estás haciendo? Oye, van a ver el becerro. ¿Esta cosa me sacó de Egipto? Pues no, ¿verdad? Qué triste que no hubo nadie que refrenara, como dice aquí en Pedro, ¿verdad?, la locura del profeta. 2 de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, Hablando con voz de hombre. hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mejor una muda bestia de carga refrena la locura del profeta que todo el pueblo de Israel. Muchas veces así pasa, ¿verdad?, con los cristianos. Y no quieren, esos profetas o esa gente no quiere salir ni entender. Esto es porque no había nadie en todo el pueblo, ¿verdad?, que tuviera tantito discernimiento ni sentido común. Oye, pues era para que se hubiera preguntado, un becerro, a ver, pues camínale, pues por lo menos avánzale, ¿verdad?, para que nos sigas mandando la nube y esto. Pues no. Ahora hay que recordar, ¿verdad?, que Dios es muy claro en su carácter. Con Dios no hay términos medios. Con Dios no hay excusas ni pretextos. No hay tibiecitos, no hay templados, tampoco casi fríos, ni casi calientes. Sencillamente es o no es. No hay más. O es blanco o es negro. ¿Es frío o es caliente? Eso habla del carácter de Dios. Y eso habla del estándar que Él tiene, ¿verdad? Que a mucha gente no le parece, a mucha gente no le gusta. Sin embargo, ¿verdad?, por eso en Isaías dice que sus pensamientos no tienen nada que ver con nuestros pensamientos. Y sus caminos son totalmente distintos de nuestros caminos. A veces, ¿verdad?, cuando nosotros nos preguntan algo, ¿verdad?, para nosotros es muy fácil decir cualquier cosa, solo para salir del paso, lo más informal que se puede, pero no de forma definitiva y contundente. Si le quitas lo informal a tu vida, te va a quedar muy poco, que es realmente definitivo. Ya que la mayoría es lo informal, es lo temporal, porque estamos acostumbrados a minimizar las cosas, no nos gusta enfrentar. Pareciera, ¿verdad?, como que a nosotros solitos nos gusta meternos en los problemas, a pesar de que Dios te advierte con anticipación que en ese camino te va a ir mal. Y aún así, queremos continuarle, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿verdad?, en 1 Samuel. Así pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era gobernado por Dios en la época de Samuel. Dios era el que les decía, vayan para acá, ahora vamos para acá. Sin embargo, ¿verdad?, llega un punto pues, en el que Samuel ya no, en el que el pueblo, ¿verdad?, van con Samuel y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no, ahora vamos a ser como todos los pueblos, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel capítulo 8 y el versículo 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esa era la petición. Y aparentemente parece algo, pues bueno, ¿no? Oye, pues así como todas las naciones, pues queremos tener un rey. ¿Y qué pasó, verdad? Incluso el mismo Samuel se molestó.
porque no lo estaban desechando a Samuel, estaban desechando a Dios. Dijo, no, Señor, ya nos cansamos de ti, ahora mejor queremos una persona como todas las naciones tienen sus reyes, ¿verdad? Pues claro que en ese momento, ¿verdad? Samuel inclusive, pues dijo, es que no es posible que estén desechando a Dios. Dice, ¿qué pasa con el pueblo, verdad? Ahí en el capítulo 8 y el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te dice las cosas y tú dices, no, yo quiero hacer mi santa voluntad? Y entonces vienen los problemas, ¿verdad? Es como cuando una persona, ¿verdad? Llegan dos jóvenes con un pastor, ¿verdad? Y le avisan, pues, que se van a casar. Le dicen, sin embargo, ¿verdad? El joven, cuando empieza el pastor a investigar, oye, ¿por qué te quieres casar? Y ya tienes un lugar, ¿verdad? No, pues no tengo ninguna casa, ¿verdad? Oye, ¿tienes trabajo? Pues tampoco tengo trabajo, pero a ver cómo le hacemos, ¿verdad? El pastor les sugiere, ¿verdad? Ve que tienen una determinación, pero lo sugiere, oye, pues espérense un poco hasta que tengas una mejor estabilidad para enfrentar un reto y una responsabilidad de ese tamaño. ¿Por qué? Pues porque van a venir problemas. Sin embargo, los dos jóvenes insisten y que quieren casarse y se quieren casar además ya. Y finalmente, pues, ¿qué terminan haciendo? Pues se casan. Sin embargo, a los 3 meses se divorcian. Ahora ya ni siquiera, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día hablaba yo con una persona, ¿verdad? Y que dice, le preguntábamos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es tu estado civil, verdad? ¿Soltero, casado? No, dice, estoy en unión libre, ¿verdad? Con una fresca te lo dicen, ¿verdad? Pues porque ya no quieren ni siquiera ese compromiso, porque, ¿sabes por qué no te comprometes? Porque saben que a la mera hora va a haber problemas y ahí nos vemos y cada quien por sus cosas. Entonces, así, ¿para qué se casan? ¿Para qué se juntan, verdad? ¿Por qué la gente, verdad? Con toda ligereza contesta, no, no importa, señor, vámonos, dale, ¿verdad? Aunque Dios les explica los 1 y 50,000 factores que tienen en contra. En este caso, ¿verdad? Dios le dijo a Samuel, ok, ¿quieren tener un rey? Está bien, no tengo ningún problema. Nada más avísales que su rey los va a tratar mal. Así se los dijo. Dios no se anda por las ramas. Vamos al versículo 9. 1 Samuel capítulo 8 y versículo 9. Fíjate cómo Dios les dice. Ahora pues oye su voz, más protesta solamente contra Solemne. contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y empieza una serie de cosas y le dice, mira, y va a hacer esto y te va a tomar tus hijas y tu grano y tu trigo y va a tener esclavos y va a hacer esto y te va a hacer lo otro. ¿Sabes qué dice el versículo 19? Como dice aquí, ¿verdad? El pueblo no quiso oír. Así de fácil. No, señor, sino que habrá rey sobre nosotros. Oye, ya te dije todo lo que... No importa. Vámonos. No importa, señor. ¿En serio no te importa? ¿Sabes cuánta gente hay que no le importa lo más mínimo lo que dice Dios? Y por eso empiezan los problemas. Dios, si algo tienes que no se equivoca. ¿Y qué crees que hizo el rey que empezó con ellos? El primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Un rey nefasto. Empezó muy bien 3 años de los 40 que reinó. La gran mayoría del tiempo fueron problemas, dificultades, apostasía, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Tú cuánto tiempo le quieres invertir? ¿40 años? ¿37 años de tu vida? Por eso Dios nos dice las cosas, para que tú no cometas esos mismos errores. Como veíamos ahorita, qué fácil es criticar pues, a Saúl, al pueblo de Israel, a Aarón mismo. Ve tu vida. Mejor examina lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Una persona cuando dice, no importa, Señor, es que en realidad no ve. No alcanza a comprender, no entiende, no dimensiona lo que realmente le va a venir. Ninguna persona, ¿verdad? En su sano juicio pone la mano en la lumbre. ¿O sí? ¿Tú has visto una persona, la voy a poner en la fogata a ver qué pasa? Pues no, ¿verdad? A nadie le gusta, en su sano juicio, que le vaya mal. Ni recibir problemas y dificultades. No, no es cierto. Entonces, ¿cómo dice? No importa. Muchas veces es porque no sabemos
ni siquiera cómo pedir delante de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 4, y vamos a ver los primeros 4 versículos. Y habla acerca de las consecuencias. Y luego te preguntas, oye, Señor, ¿pero por qué, verdad, vienen todos estos problemas? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos. Hay mucha gente. El otro día estaba hablando con una persona, ¿verdad?, que me dijo, ¿sabes qué? Pues no estamos divorciados, estamos separados y vivimos más a gusto así que cuando estamos juntos, que nada más la pasamos peleando. Pues aquí, como dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen tantas guerras, tantos pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de las pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dios te dice una cosa, no, ahí vas para el otro lado. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Así de fácil. Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia. ¿Saben que uno de los problemas más graves del ser humano es la envidia? Es lo que acaba a la gente. Siempre estás viendo todo lo que tienen todos los demás. Que si el dinero, que si el carro, que si el trabajo, que si la posición, que porque si dijo, que porque si no dijo, que porque si hizo, porque si no hizo. La envidia se acaba a la gente. Dice aquí, ¿verdad? Y no podéis alcanzar. Eso es lo más trágico. Empiezan, codician, arden de envidia y no consiguen nada. Al contrario, ¿verdad? Esa persona se consume. Hay muchas enfermedades que se llaman psicosomáticas y es por eso la propia gente que está codiciando y pensando y diciendo se está consumiendo. Solita. Y la gente que estaba por allá codiciada, ¿verdad? Ni se enteró. Dice el versículo 3 bien claro. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Por eso no reciben las cosas, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos pedir. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de fácil. Hay mucha gente que quiere, pues, llevarse las dos, ¿verdad? Pues un ratito para acá y un ratito para allá. Por eso dice bien claro aquí en Santiago, si tú quieres irte al mundo, dice, en ese momento te constituyes enemigo de Dios. Así de fácil. No hay de que me voy un ratito y ahí el domingo y cargo una Biblia y canto 10 coritos. Eso no sirve. Delante de Dios dice, es un enemigo de Dios. Así de fácil. Nosotros no podemos, ¿verdad?, estar tomándole el pelo a Dios. Porque Dios ve nuestro corazón. Como fue el caso de Aarón, ¿verdad? El caso de Moisés. Aarón hubiera querido a lo mejor, ¿verdad?, subirse al monte. ¿Saben qué pasó en Éxodo 20, verdad? Cuando es llamado el pueblo, dice que Dios baja a hablar con ellos. Dice, y oían la bocina, dice, tronaba, ¿verdad? El monte humeaba y temblaba, al grado que la gente que hizo, corrió. ¿Y saben qué hizo Moisés? Se subió a ese monte humeante. Como cada quien decide, ¿verdad? Uno le corre y otro mejor se va para con Dios. Eso ya depende de cada quien. Como dice aquí, ¿verdad? En Santiago, pedís mal y por eso no recibes. ¿Por qué pedimos mal, verdad? Eso es lo más trágico, ¿verdad? Ahora, ¿tú pides mal? ¿Qué es pedir mal? ¿Mal para quién? Mal para un cristiano es pedir que algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es pedir mal. Oye, Señor, pero si estoy pidiendo esto, ¿verdad? Pues a lo mejor no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser lo que tú quieras. Pero eso es pedir mal. Hay mucha gente que dice, pues es que yo no le veo nada de malo, ¿verdad? Le estoy pidiendo a Dios que me dé un carro. Pues sí, pero si la voluntad de Dios no es darte un carro, no te lo va a dar. Eso es pedir mal. Es pedir en contra de su voluntad. Por eso nosotros tenemos que alinearnos, ¿verdad? Dice en Isaías 55:8, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver qué dice Isaías 55:8. Mis caminos no son vuestros caminos. Que nos quede bien claro que nosotros planeamos y queremos que se parezca a los caminos de Dios, sin embargo, no lo es. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Ninguno de los dos, ¿verdad? Se parecen, ni tus caminos, bueno, ni los pensamientos. Por eso es donde tenemos que pedirle a Dios que Él alinee nuestra vida, ¿verdad? Por naturaleza, desde el momento en el que nosotros nacemos, ya tenemos una naturaleza rebelde y contaminada por el pecado. Esa naturaleza rebelde nos hace llevar la contraria a Dios. Ahora, resulta que esto no es nuevo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, ¿verdad? El otro día hablaba con una persona, ¿verdad? Una señora que tiene un niño chiquito y dice, ay, hace unos berrinches. ¿De dónde saca eso? Se llama pecado. Y todos nacemos con eso y nadie le ha enseñado, ¿eh? Es un recién nacido, ¿verdad? ¿De dónde saca eso? Pues ya lo trae. Desde el principio de la creación del hombre, ¿verdad? Siempre ha sido el buscar su propia voluntad. No la de Dios, no la forma que Dios quiere. Y eso le ha traído graves y serias consecuencias a través de todas las edades y de todos los tiempos. Dice Génesis 6:5, ¿verdad? Vio Dios. ¿Quién fue el que vio? Dios. Dios ve nuestro corazón, no nuestras apariencias. No está viendo si nosotros creemos y decimos bien padre en el mensaje, ¿verdad? El domingo. Dice, vio Dios que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué trágico que Dios vea de continuo solamente el mal en nuestro corazón. Por eso esto de claudicar entre dos pensamientos no es reciente, ni tampoco es algo que anda de moda ahorita, ¿verdad? De hecho, es algo que ha ocurrido desde la creación y sigue tan campante hasta nuestros días. Las primeras personas, ¿verdad? En la época de Adán y Eva, dice que tuvieron 2 hijos. Y dice que estas personas, ¿verdad? Vamos a Génesis, capítulo 4 y versículo 3. Resulta, ¿verdad? 4:3 de Génesis. Resulta que en la época de Adán y Eva, ¿verdad? Tienen 2 hijos. Y en algún punto, ¿verdad? Le hablaron de Dios y que Dios iba a pedirles una ofrenda. ¿Qué dice Génesis 4:3? 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios les había dicho que tenían que llevar una ofrenda. Y dice, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sí, hicieron una ofrenda para Jehová. Y entonces dice, él fue y llevó pues lo que tenía en la mano, lo que se le hizo fácil, lo que a él le gustó y para lo que él estaba hecho. Resulta que Caín era labrador de la tierra. Eso era lo que a él se le facilitaba, era su medio de vida. Y resulta, ¿verdad?, que el otro hijo de Adán y Eva, ¿verdad?, se llama Abel. Y a él no se le daban las flores, ¿verdad?, ni el campo. Dice que él era pastor de ovejas. Y Dios le dijo, iban a traer una ofrenda, ¿verdad? Y obviamente le tuvo que haber dado las instrucciones, qué tipo de ofrenda. Así como Caín trajo lo que Dios no quería, Abel trajo también una ofrenda. Y también una ofrenda para Jehová. Vamos a ver el versículo 4 ahí mismo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice que Abel trajo también una ofrenda. Pero no trajo cualquier ofrenda. Dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? ¿Una oveja bien gordota? ¿O qué estaba viendo? Estaba viendo el corazón de Abel. Dice, trajo lo mejor, trajo lo que Dios le pidió y además escogió lo mejor que él tenía. Hay mucha gente que le dan a Dios pues lo que sobra. Cualquier cosa, pues ahí ya salió, ya, ¿verdad? Ya cumplí, ya traje mi ofrenda, Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No dice a la ofrenda suya. Dice, no miró con agrado a Caín. Y eso es lo mismo que Dios ve nuestro corazón. Y también no vio su ofrenda con agrado. Pero estaba viendo el corazón, así como vio el corazón de Abel, el de Caín y ve el de nosotros. ¿Tú también quieres claudicar entre 2 pensamientos? Es decir, quieres dejar pensar las cosas, ¿verdad? Entonces tienes que tomar una decisión. La única forma de no claudicar es tomando una decisión, ¿verdad? No cualquier decisión, una decisión inteligente. Siempre vas a tener 2 opciones para hacer las cosas. O las haces bien o las haces a tu manera.
Ahora, ¿qué es eso de hacerlas bien? Lo mismo que veíamos ahorita, ¿verdad? Ese de hacerlas bien, ¿verdad? Es hacerlas bien, ¿de qué forma? Es hacer exactamente todo lo que Dios te dijo. Como Dios te lo dijo, sin quitarle, sin ponerle, sin acomodarle, sin cambiarle, sin alterar nada, ni siquiera lo más mínimo. Oye, señor, pero es que aquí le voy a cambiar, dice la Biblia en Mateo, ¿verdad? Ni una jota, ni una tilde tienes que cambiar. Así tenemos que considerar la Biblia, así de estricto es Dios, ¿verdad? Ni siquiera lo más mínimo podemos cambiarle y entonces tu ofrenda será agradable para Dios. Lo mismo que le pasó a Abel. Señor, si tú quieres una oveja, te voy a entregar una oveja, la mejor oveja. Así tiene que ser. No como Caín, ¿verdad? Señor, tú quieres una ofrenda, pues ahí está mi ofrenda, ¿verdad? Yo ya cumplí. No, no se trata de hacer las cosas nada más por cumplir, ¿verdad? Esta forma de hacer las cosas no es una obediencia a ciegas, lo que hizo Abel, sino con una plena y confianza en Dios. Y eso incluye cuando las cosas se ponen difíciles, aunque las cosas se pongan complicadas, aunque las cosas se pongan imposibles, incluso, ¿verdad? Cuando llegue un punto en el que parezcan absurdas y en contra del sentido común y de la lógica más elemental. Si Dios lo dice, lo tenemos que hacer tal y cual Dios lo dijo. Imagínense, ¿verdad? El caso de Abraham. Dios le dijo, vas a sacrificar a tu hijo, al único a quien amas. No era el único al que amaba, era el que iba a ser el de la descendencia. Oye, Señor, primero me lo das, 20 años me espero y luego me lo pides. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Abraham sabía que era Dios poderoso para resucitar a ese hijo y después darle la descendencia, si era necesario. Era para que Abraham hubiera tomado. Dice que ese día se levantó bien temprano. Enalbardó el asno, tomó la leña y su mismo hijo le dijo, oye, papá, dice, pues estamos todos los preparativos, pues nos falta lo más importante. ¿Y dónde está el cordero? Jehová se proveerá de cordero. Así es como tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Si tú no haces las cosas como Dios dice, no van a ser agradables, aunque estés haciendo aparentemente lo que te dice. En el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre las aguas, fue de la misma forma. Él caminó en un mar en tempestad. No era una lagunita chiquita, ¿verdad? Y bajita de 20 centímetros. Caminó en medio del mar. Era algo ilógico. Pedro estaba retando a Dios. Oye, Señor, si tú eres Dios, que yo camine sobre las aguas, ¿verdad? Se le hizo bien fácil, porque a Pedro cualquier cosa que venía a la cabeza se lo decía, ¿verdad? Dios le dijo, ven, y empezó a caminar. Qué increíble, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad? Disfrutar de la bendición cuando obedecemos. Dice que cuando Él quitó sus ojos de Jesús y los puso en el mar, se hundió, pues claro. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, permanecer. Es bien fácil empezar. Permanecer requiere, como dice aquí, de una forma valiente de hacer las cosas. Ahorita vamos para allá. La otra forma que tienes, pues hacer las cosas a tu manera. Si a ti te parece, ¿verdad? Que lo mejor es hacer de tal o cual forma, pues hazlas así. Con las debidas consecuencias, ¿verdad? Cuando tú obedeces a tu forma y como tú quieras, siempre va a tener la desaprobación de parte de Dios. Dios no va a aprobar cuando tú tomas las decisiones. El tomar esta decisión está en nosotros. Y ya no podemos andar entre azul y buenas noches. Dios quiere que nos definamos, quiere que seamos valientes para tomar la decisión correcta. ¿Por qué hay que ser valientes? Vamos a Mateo capítulo 11 y versículo 12. Vamos a ver cómo lo determina aquí, ¿verdad? Y cómo dice aquí la Biblia, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿verdad? Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A ver. ¿Cómo que violencia, verdad? ¿Qué es eso? Entonces, ¿los narcos nos llevan a la delantera o cómo estará el asunto? No, no se trata de esa violencia, ¿verdad? Aquí la palabra violentos es el término griego biastés, que significa luchador enérgico y tenaz. Es decir, ¿verdad? Es una persona que no se dobla, es una persona con carácter, no un pusilánime. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Tú quieres servir a Dios, necesitas ser un luchador enérgico, tenaz, que no se doble por nada. No es fácil. Lo más fácil, pues es irse para otro lado, ¿verdad? Les dijo Jesús, ¿verdad?
en Mateo 7. Vamos a Mateo 7 y versículo 13. Es un mandamiento de Dios. Y es importante que lo veamos porque habla acerca de lo que Jesús mismo puso en las lecciones más elementales. Mateo capítulo 7 y versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Les dijo bien fácil, entrad por la puerta estrecha. ¿Sabes qué es eso de entrad? ¿Sabes por qué Dios dice específicamente que tenemos que entrar por la puerta estrecha y nunca les dijo nada de la puerta espaciosa? Porque por la puerta espaciosa la gente va como hormigas al panal, como ovejas al panal, ¿verdad? Abejas al panal. No hacen ningún esfuerzo, se van solitos por esa puerta. Pero por la otra no. Entrar por la puerta angosta no es fácil. Realmente requiere todo un sacrificio. Jesús mismo, ¿verdad? Dijo que muchos van por esa puerta espaciosa. Ahí sí van de todo, ¿verdad? Esa puerta admite jóvenes, viejos, los que sean. Hay mucha gente, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Que mucha gente va por la puerta espaciosa, pero hay otros que ven la puerta angosta solamente de lejos. Se paran, la piensan mucho, sí voy, ¿verdad? Y se regresan, ¿verdad? No entran. El problema es que lo piensan y ahí es donde empieza el problema. Por eso Jesús no dijo, ¿verdad? Oye, considera la puerta angosta, ¿verdad? Es otra opción. Ahí cuando quieras. Dio un mandamiento contundente, entrad por la puerta angosta. Es un verbo que implica acción, no reflexión. No lo pienses. No es para pensarlo, es para hacerlo y para actuarlo, ¿verdad? Para entrar por la puerta angosta es necesario tomar una decisión valiente para luchar en contra de la corriente y luego ponernos en acción. Es para salirte del curso donde va toda la gente. Te vas a salir de donde están las avenidas esas de la gente donde está yendo al infierno para irte a otro lado. No es fácil. La gente va a tildar de loco, ¿verdad? Oye, pero si van todos por acá, ¿qué estás haciendo ahí, verdad? Es para ir en un camino totalmente distinto, lejos de las comodidades del mundo, para ir en un camino lleno de dificultades y de problemas, pero de plena satisfacción, caminando al lado del Señor. Es el único lugar donde vas a tener la aprobación de Dios. ¿Quieres que tu vida cambie y sea totalmente diferente? ¿Quieres que Dios colme de bendiciones tu vida? Toma esta decisión de forma valiente hoy mismo. Vamos a un pasaje, vamos al capítulo 24 de Salmos, en donde habla acerca de esto. Y habla acerca de una metáfora que me gusta mucho. Salmo 24, vamos a ver los versículos 3 y 4. Y fíjense cómo empieza diciendo, ¿verdad? Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Hasta ahí. El puro Salmo 24, 3 dices, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Por qué dice subir al monte de Jehová? ¿Se acuerdan de la escena cuando está Moisés y cuando está el pueblo, ¿verdad? Delante del monte humeante. Dice que Moisés escogió irse al monte de Jehová. Y el pueblo mejor le corrió. Por eso dice, ¿quién va a estar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a entrar a la presencia misma de Dios? Dice, ¿quién va a estar en su lugar santo? Luego dice, ¿quién, verdad? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos. Otra vez vuelve Dios a enfocarse en el testimonio, en lo que la gente, ¿verdad? No ve, que es tu corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Hay mucha gente, ¿verdad?, que ha contaminado tanto su vida, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos y su corazón, nada que ver, ¿verdad? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, el que no anda platicando, el que prefiere mejor tener una vida de santidad. Y Dios es el que se encarga de poner las cosas en orden. El tomar esta decisión, como dice aquí en Mateo, tiene que ser una persona valiente. No cualquiera toma una decisión de esta naturaleza. Porque mucha gente prefiere irse por el camino por donde van todos. Es lo más fácil. Pero Dios quiere que seamos valientes para tomar esta decisión. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver todas las cosas que tú dejaste en la Biblia.
Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a tomar esta decisión valiente, para que tú nos des un corazón, Señor, que quiera buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Te pedimos para que tú nos ayudes a subir al monte santo, que estemos en tu presencia, Señor, que realmente seas tú el que nos tomes y nos ayudes a ponerte en primer lugar, más que cualquier otra cosa, a buscar tu presencia, Señor. Te pedimos para que podamos disfrutar de estar en tu presencia, para que tú nos lleves y para que tú nos prepares, nos capacites y también tú nos permitas estar pacientemente esperando hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te pedimos para que tú nos guardes del pecado, Señor, de las tentaciones y de todas las cosas que el diablo pone para desviarnos. Te pedimos para que tú nos ayudes, Señor, y para que tú nos permitas que tomemos la decisión de seguirte hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.